¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, según el lugar del mundo donde nos estén escuchando. Este es de mano a mano y exploramos arte, educación y cultura desde diferentes ámbitos a partir de conversar con profesionales que nos hablan de su trabajo y de su buen hacer en diferentes áreas de lo que implica la vida cultural, artística y educativa. Antes de iniciar, les propongo que cierren los ojos por unos segundos y ahora piensen en la última vez que leyeron un libro, que observaron una obra de arte o que recorrieron un espacio de museo. ¿Cómo cambiaría esa experiencia si sus manos fueran las encargadas de leer ese mundo? ¿Qué habría ahí? ¿Cómo lo tocarían? ¿Cómo se acercarían? ¿Y cómo percibirían el mundo a través de este sentido tan importante? Hoy hablaremos precisamente de eso con Michelle, y desde ese buen hacer, las manos que incluyen, bueno, implican esas manos que ofrecen, esas manos que reciben, las manos que acompañan, las manos, por supuesto, que aprenden, que enseñan, que crean, que transforman. Y las manos que incluyen, pues las vamos a ir percibiendo a través de la conversación. Les doy la más cordial bienvenida de mano a mano, y yo soy Patricia Torres Aguilar Ugarte y me da muchísimo gusto estar con ustedes en este nuevo episodio. Eh, y bueno, pues entrando en materia, vamos a presentar a quienes están aquí con nosotros, que ya mencioné a Michelle, ¿no? En estas manos que leen, manos que enseñan, y que hacen posible este ejercicio de tocar y de percibir a través de nuestras manos. Hoy nos acompaña Michelle Saravia Ramírez. Ella es CEO de Libro Ciego, un proyecto que impulsa la difusión del sistema Braille y el acceso a la lectura para personas con y sin discapacidad visual. Bienvenida, Michelle. Muchísimas gracias, Pati, por la invitación. Gracias a todos los que están aquí con nosotros. Y también se encuentra aquí con nosotros Ariadna Gómez, colega, amiga, y que ha trabajado por muchos años también este acercamiento de mano a mano a través de la inclusión. Bienvenida, Ari. Gracias, Pati, gracias por la invitación. Pues, ¿les parece? Vamos iniciando esta conversación para hablar del proyecto que Michelle ha venido desarrollando desde hace tiempo. Y yo, Michelle, te pondría la primera pregunta. Eh, Vamos a empezar. ¿Cómo nació Libro Ciego? ¿Cómo llegaste a este concepto y a este acercamiento? Cuéntanos. Bueno, el proyecto Libro Ciego partió desde el año 2015, cuando se empezó a desarrollar una página. Entonces estaba muy de moda lo que eran las redes sociales, como el Facebook, un poco el Instagram, pero sobre todo el Facebook. Y empezamos a notar en este caso que había falta de descripción gráfica de contenidos en las redes sociales. Cuando empiezo este proyecto de Libro Ciego, lo titulamos así porque al inicio se compartían materiales que fuesen accesibles en cuanto a la lectura, libros en diferentes formatos, pero iban encaminados solamente al público con ceguera. Esto fue cambiando gracias a que se empieza a subir algunas imágenes y contenidos visuales, pero ya trabajando con el sistema Braille en modo lectura, que es de izquierda a derecha, así como nosotros aprendimos a leer y escribir en nuestra lengua materna, que es el español. Noto que los docentes, los padres de familia, algunas personas con baja visión también, les empieza a gustar estos contenidos, y Libro Ciego creció por sí solo. De tener a lo mejor 500 personas en la red, ya éramos de repente en menos de un año más de 10,000 personas, y estuvimos dando pues seguimiento a este proyecto, y encaminado a ello, los mismos lectores nos pedían que o nos preguntaban dónde tomar cursos para aprender braille, para aprender sobre accesibilidad, sobre vida cotidiana, desplazamiento seguro, todo lo que tiene que ver con enseñanza de matemáticas en algunos otros estados donde la información todavía
en 2015 era muy limitada y es cuando se empiezan a unir nuevos docentes a este proyecto llamado Libro Ciego. Tenemos ya trabajando con nosotros a maestros como Juan Carlos Puebla Torres y Almebelia Rodríguez Luna desde Veracruz. Todo se hace en línea para podernos apoyar. También el maestro Sebastián Basaldúa desde el norte de México, donde nos enseña musicografía. De repente también nos apoya el maestro Abdiel Jiménez con su propuesta de cuadrofonía musical, que es enseñar la música Mm. no solo con el braille, sino con un esquema que él ha creado. Y también se nos une el año pasado la maestra Elizabeth Rodríguez, el maestro Rubén y el maestro Rodrigo, junto con Maite Juárez. Con Maite Juárez empezamos a trabajar todo lo que es enseñanza de matemáticas, pero ya a nivel secundaria, dirigido a las personas con ceguera y baja visión. Oye, Michelle, entiendo que tu formación es como arquitecta. Así es, empecé con lo que es la arquitectura y sucedió lo que a muchas familias, lamentablemente cuando te vuelves cuidador o cuidadora de alguna persona que adquiere una condición con discapacidad, pues sí, muchos nos vemos no forzados, sino con la intención de seguir apoyando al familiar y pues a veces dejamos de lado todo lo que es pues nuestras actividades particulares para poder apoyar y soportar todo lo que viene en este cambio de los núcleos familiares cuando se aloja la discapacidad. Y en mi caso o en el caso familiar fue una situación donde nuestro abuelo adquiere una doble condición que es sordoceguera, esto derivado del tiempo por degeneración macular y por pérdida auditiva. Y bueno, pues empezamos a trabajar con él. Entonces yo desconocía por completo qué cosa era la discapacidad y sucedió como en muchos hogares. Tienes que aprender sobre condiciones de discapacidad, cómo trabajar la rehabilitación, cómo permitir que sean independientes a pesar de la doble condición en este caso, pero ese acompañamiento también me ayudó a entender que la arquitectura no nada más se trata de conceptualizar cómo hacer un espacio únicamente para un tipo de usuarios, sino ya pensar en lo que bien puede ser el ejercicio de el diseño universal, que es contemplar toda la diversidad funcional o tratar de crear espacios acordes a los ajustes razonables que se necesiten según las necesidades específicas ahora del nuevo usuario que voy conociendo a través de la discapacidad. Oye, Michelle, en este trayecto, como mencionas, que parte de lo personal o familiar, ¿qué manos o qué personas recuerdas, ¿no? En esa exploración de decir, bueno, ¿cómo apoyo, ¿no? A mi abuelo, cómo transito con él en este proceso para que pueda tener esa funcionalidad, esa independencia, ¿no? Esa accesibilidad, digamos, hacia afuera, ¿no? Más allá del núcleo familiar. ¿Recuerdas algunas de estas personas, ¿no? O las instituciones en las que te acercaste para este proceso? Aquí me pasó como a muchas familias, todo fue como muy intuitivo, dejarnos llevar tanto por el estudio autónomo como también el acercamiento. Eh, yo en ese momento ya necesitaba de un empleo que también me permitiera acompañar a mi familiar a sus citas médicas, a todo lo que era el trabajo con él por la doble condición. Eh, Empiezo a trabajar en un grupo editorial. Hoy ya no existe con ese nombre. Lamentablemente la pandemia forzó que cerraran muchas puertas también en empresas. Era el grupo editorial RAF, donde me permitieron empezar a trabajar en el área de diseño. Me dan esa oportunidad de evaluar materiales y la entonces directora del área de diseño, la licenciada Laura Gómez, me permite hacer propuestas de nuevos materiales didácticos encaminados en este caso a lo que era primaria baja, primaria alta y niveles de secundaria. Allí aprendí mucho sobre lo que es el mundo de las editoriales. Me enseñan cómo se trabaja desde el concepto, cómo se hacen los dummy o presentar la idea base para que entonces sí, entre diseñadores, dibujantes, todos lo que hacen la maquila y la producción de un simple libro, se empiece a trabajar a favor y que ese material sea manipulable. El apoyo de esta editorial me logró dar a entender que no solamente se trata de crear un material
desde una idea básica, sino todo el proceso que se lleva. Y justo cuando yo empiezo a hacer propuestas de diseño directas hacia públicos con discapacidad, es cuando conozco a Víctor Ruiz, una persona a quien quiero y admiro mucho, es mi maestro, ahora mi amigo. Él se encuentra actualmente en la Facultad de Derecho, en la sala TEMIS, que es el área destinada a la atención de los alumnos con discapacidad visual. Y bueno, se Mm. trabaja con él todavía de la mano. Él fue quien me dijo, Michelle, tienes que derribar esos miedos. Si vas a entrar a esto de la discapacidad, tienes que empezar a compartir lo que sabes. Y junto con él empiezo a trabajar algunos cursos ya a nivel presencial. Y fue por él que también, pues agradezco mucho toda esa parte de acompañar al cuidador, porque se vuelve Mm. complicado, se vuelve difícil el sentir que de repente abandonaste un poco lo que era tuyo, lo que era para tu plan de vida, pero así sucede. La discapacidad solo entra, se aloja y tienes dos opciones: hacerte a un lado o acompañar y continuar el camino junto con aquellos que amas y quieres, y estudiar, prepararte mucho en estos temas y acompañar también y mostrar que los cuidadores no están solos y que también hay alternativas para que puedan trabajar con sus redes de apoyo, también con psicólogos, también tener y tomar terapias, porque es un vaivén de emociones. Y fortalecer, ok, ya tienes una propuesta de proyecto, pues animarte a que crezca a favor de todos. Y Víctor Ruiz fue una compañía que hoy sigue siendo presente, agradezco eso, y pues es alguien a quien aprecio mucho por toda la enseñanza que me ha transmitido. Y finalmente, las personas que ya llevan camino transitado ayudan, ¿no? Por Sí, supuesto, sostienen, sí, también cuidan, brindan la mano para llevarte por ese camino o decirte esto que estás sintiendo, pues es normal y es así es. parte, digamos, del proceso. Eh, Sí. ¿Tú qué descubriste? Porque esto que nos cuentas del editorial me parece muy interesante por lo del libro ciego, ¿no? Y finalmente es el proceso de la lectura en braille, que es a través de las manos, es fundamental, ¿no? Para el conocimiento que pueden tener las personas con discapacidad sobre diversos temas, ¿no? ¿Tú qué descubriste de este sistema? Que a lo mejor pocas personas conocemos o desconocemos con respecto a eso. Sí, es entender el código, pero ¿qué hay más allá de ese proceso de lectura que a ti te sorprendió a lo mejor en un primer momento? Justo en esta parte, cuando se me da la oportunidad de trabajar en la editorial, se plantea crear un material que fuese accesible para todos. Cuando se nos permitía hacer como que esta nueva cartera de productos, se tenía que hacer un estudio de mercado. Recuerdo mucho que fui a una librería de prestigio de color azul, y allí, al momento de empezar a revisar los materiales existentes, porque yo quería crear algo nuevo, pero que tuviese pues un elemento que dé a entender por qué la necesidad de ese nuevo producto. Recuerdo mucho, es una niña que entonces se llamaba Ángela, lamentablemente falleció muy joven. Ángela con su mamá entraron a esta librería, tuve oportunidad de conocerlas porque recuerdo mucho, estaba preguntándole al vendedor, oiga, yo quiero, fue directo con él, yo quiero un libro que mi mamá me pueda leer en la noche como a mis amigas, pero yo quiero que yo también lo pueda leer, pero que ella también pueda. Entonces, como que hubo duda Mm. con el vendedor, le dijo, no te entiendo. Le dice, sí, es que yo leo con braille y mi mamá lee normal. Entonces quiero que entre las dos lo leamos. No existían materiales así. El vendedor le dijo, lo siento mucho, no tengo un dato así. Y desde ahí dije, esto es lo que se necesita. Me acerqué a esta familia. Por respeto a ellos no se dio más difusión sobre sus datos y por lo que sucedió, porque tenía una enfermedad Ángela. Entonces, pues ya estuve trabajando con ellos y entendí y apliqué lo que también aprendí en arquitectura, que es el diseño participativo. Yo tenía el concepto de crear un libro, pero quería que ese libro tuviese parte de la historia de Ángela, pero que vinculara también a todo el proceso que ha construido entonces la editorial de Grupo Editorial RAF. Y entonces uno un poco esos conceptos y aprendo tanto del editorial
como de Ángela y su familia, y se logra este diseño participativo. Se hace la propuesta con el entonces el socio mayoritario que te permitía crear o no los nuevos materiales, y él nos dice, sí, adelante, vamos a hacer un libro que sea leído por todos, que sea manejable, pero también quiero que sea didáctico. Entonces, fue un libro que junto con la asesoría de Víctor Ruiz, entiendo qué es el diseño universal, y este libro se hace en un formato horizontal, acercado para que se den una idea a un tamaño oficio, pero horizontal, engargolado en la parte superior para que se pudiese, perdón, lateral, para que se pudiese desdoblar un tablero en sistema braille en modo lectura e impreso, pero también ya con el sistema en alto relieve. Y en algunas hojas tú podías, era como descubrir los mensajes ocultos que te dejaba el personaje que se llama Lidia. Y Lidia te va contando su historia dentro de las primeras páginas que son visuales, pero dentro del mismo, eso lo podía leer la mamá, pero en braille era que Lidia le contara a los niños y a cualquier persona cuál era su historia de vida en el sistema braille español. Entonces se hizo como un doble libro encima de las mismas páginas de lectura, y al final te ofrecíamos un material para aprender braille que desde la tinta, es decir, desde lo visual, aprendieses el código en modo lectura de izquierda a derecha y pudieses responder los mensajes que te dejaba Lidia. Fue un libro que lamentablemente por cuestiones igual de tipos de venta y que los mismos trabajadores de esa área no sabían cómo ofrecerlo al público, no tuvo el alcance que se hubiese querido. Sin embargo, pues sí se agradece toda la intención que tuvo los dueños de la empresa para poder crear y dar paso a nuevos materiales accesibles. Y pues cada que hay oportunidad se menciona, ya que fue un libro diseñado desde esos esquemas de diseño universal que es para todos, y fue cuando empecé a entender que el mundo de las editoriales no es solamente llegar y criticar y decir tu producto no es accesible, es entender cuál es el proceso de la creación de un producto, en este caso un libro, y cómo puedes entonces aplicar el Tratado de Marrakech que está en México y en muchos países, ya firmado por convenio, donde lo que se quiere es que la lectura sea accesible para todos los públicos. Pero fíjate que ahí creo que hay un reto importante, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, eh, es cambiar los paradigmas, ¿no? A nivel editorial, como lo mencionas, a nivel cultural, porque el acercamiento a las personas con discapacidad, yo lo he vivido aquí, Ariadna nos ampliará un poquito más también sobre el tema, eh, no es masivo, es decir, si pensamos en actividades que sean masivas, que sean vistosas, que sean tal en los museos, si pensamos en las grandes ventas que puede haber de publicaciones a nivel editorial, pues estamos partiendo de un paradigma, digamos, no diré equivocado, sino no ajustado a la realidad, Así es. ¿no? Pero ¿qué piensan ustedes, ¿no? Y ahí incluyo a Ari, sobre qué implica construir la inclusión, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú, Michelle, y cómo lo ha vivido Ariadna? De mi parte, bueno, cuando ya empezaba a vincular estos temas de la cultura, te estoy hablando del 2016-17, cuando empezaba a acompañar, ya conocía más públicos y amigos y compañeros con ceguera, con baja visión. Y pues a mí me gustaba mucho recorrer la ciudad, siempre nos llevaba al centro histórico, también para hablar un poco sobre la historia arquitectónica, pero al mismo tiempo que entraran a sitios o recintos culturales. Lamentablemente, desde mi vivencia o mi experiencia, el trabajo pues fue colaborativo entre muchas personas, aquí Ari, una de ellas, pero también ese aprendizaje se construyó lamentablemente a partir de actos de discriminación que vivimos tu servidora Mm. y los acompañantes ciegos. Antes de esa situación, pues todos estos traslados y convivencias pues habían sido de momento gratas. Sin embargo, hubo una ocasión que acudimos un sábado, recuerdo bien, acompañé a uno de mis amigos
y me dijo, llévame a un museo que te guste mucho. Le comenté que me gustaba entonces el Museo Nacional de Arte, que está a una cuadra de Bellas Artes. Pero al querer iniciar esa visita regular, lo primero a lo que nos enfrentamos fue a la falta de conciencia de los custodios y también del mismo personal del museo entonces. Y el hecho de habernos sentido vigilados todo el tiempo, de que pensaran que íbamos a romper algo con el uso del bastón, porque es usuario de bastón Mm. blanco, el hecho de que yo estuviese hablando en las salas, yo sé que pues tiene que haber respeto hacia los demás públicos, pero yo tenía esa necesidad de hablar con él para describirle el contenido de los cuadros o de las piezas, y pues siempre era el que nos fueran a silenciar, que nos dijeran no puedes hacer esto aquí, respeta a los demás públicos, pero al mismo tiempo era como guardarte ese sentimiento de molestia, de enojo, de impotencia, de, oye, yo también vengo a disfrutar del museo con mi acompañante. La situación es que él es ciego, yo tengo que hablar y describirle el contenido, sino cómo lo va a poner enfrente de un cuadro sin que haya información. Se entiende que debo respetar a los demás, pero también pues que sean empáticos. Vengo con una persona ciega, no puedo guardar silencio todo el tiempo. Y aunque tratábamos de ya dirigirnos a salas que no tuviesen tanto público, aún así los custodios siempre estaban atrás de nosotros y se volvió una parte, pues sí, lamentablemente incómoda. Eh, Fue cuando, pues a través de este sí, lo consideré un acto de discriminación, dirijo algunas cartas, algunas peticiones para, pues hacer ese cambio de pensamiento y de actitud, sobre todo de, pues del primer acercamiento que es custodios y quienes están en recepción, para que entiendan que aquí pues cabemos todos, como bien dices, y solamente se trata de entender qué es la discapacidad visual, y ofrecí con mucho gusto el apoyar si querían que se cambiara esa actitud para que yo pudiera acudir otra vez con nuevas personas o con un grupo. Y la actitud fue muy distinta. Yo recuerdo que antes de conocerte a ti y a Ariadna, estaban otras personas en el Munal, y los talleristas, recuerdo a Nayeli Abraham, me pide que hagamos ese primer acercamiento como en compensación de lo que había sucedido, y me acercan a los que entonces estaban en esa área de mediadores para poder trabajar un recorrido y que ellos entendieran cómo describir los cuadros, las piezas, pero que permitieran también que hubiese un control y que entendieran que las condiciones de discapacidad también tienen todo el derecho de disfrutar de un ambiente, de un sitio donde pueden aprender, pueden convivir y pueden tener esas experiencias magníficas que cualquier público regular puede llegar a tener. Es cuando, bueno, llega este periodo de cambios de direcciones, de personal, y de nuevo Nayeli, recuerdo que me habla a través de ti, me piden ya contigo en Munal más Educa y con Ariadna en Munal más Incluyente, volver a tomar estas capacitaciones, empezar con custodios para que entiendan cómo se tiene que trabajar, cómo ofrecer el apoyo y brindar la atención o la asistencia humana para que, ok, el edificio no se puede modificar porque está protegido por situaciones de patrimonio, pero también entender que la asistencia humana es muy importante desde custodios hasta el personal de recepción, hasta talleristas y todos los implicados dentro de los museos. Esa fue mi experiencia del por qué empecé a trabajar con los museos. Claro. Ari, en tu caso, ¿cómo nos acercamos a la parte de inclusión? Porque estamos aquí, digamos, desde los dos sitios, es decir, eh, alguien que acompaña a una persona con discapacidad, ¿no? Que va a un espacio cultural y los que formamos parte de ese espacio cultural en en la empatía, en el acercamiento, en la visión, en ese acompañamiento. ¿Cómo lo has vivido tú? Esa construcción de la inclusión en el caso del museo. Tu micro, ya. Bueno, precisamente sí, bueno, como bien nos platicaba Michelle, en el 2019 que me reintegró al Museo Nacional de Arte, eh, yo ya tenía como trabajo andado desde 1989, 90, por ahí. Y había trabajado con personas ciegas.
Pero bueno, me retiré un tiempo y regreso en el 2019 al museo, en donde empezamos a retomar al público con discapacidad. Y entonces, precisamente, Michelle me reabre la puerta para recordarme y para darme como las buenas nuevas y para orientarme. Y también me dio como mucha pista y me sigue enseñando en relación a acercarme al braille, a ver como alguien, bueno, siempre que uno tenga la disposición, va a ver como a alguien que te va a orientar. Entonces, precisamente trabajando con la red de atención a personas, nos hemos dado cuenta y se ha ido robusteciendo a lo largo del tiempo. Sí, se ha ido acrecentando la idea de precisamente enriquecernos unos a otros. Tengo entendido que hasta el día de hoy somos más de 40 museos que nos dedicamos a la atención a personas con discapacidad. Sin embargo, todas las personas que estamos en atención al público, en unos museos somos más, en otros museos somos menos. Entonces procuramos darle tiempo para atender a las personas con discapacidad. Y suceden varias cosas. Primero, bueno, no es el público que más nos visita. Sin embargo, nos visitan y de repente, como nos sucedió en una noche de museos que habíamos propuesto un intérprete para una visita para personas sordas, esperábamos 10 personas y nos llegaron 80. Entonces fue como de repente no estábamos preparados para eso. Sin embargo, estaba el intérprete y nos ayudó a hacer este trabajo bien pianito. En otras ocasiones, de manera mesurada, pues ha llegado como el público con alguna discapacidad. Hace ya muchos años atrás, pues la SEP mandaba a la ubicación de Munal, y yo pensaría que por la ubicación, pero en realidad nos estamos dando cuenta platicando entre los colegas de museos que el público por parte de la SEP ya no está enviando tan fácilmente las escuelas a los museos. Por lo tanto, no tenemos esa continuidad, ¿no? Entonces las escuelas de los CAM o de las escuelas que tienen chicos con discapacidad ya no visitan los museos como antes. Sin embargo, bueno, el público que tenemos con otras asociaciones o con colectivos o con personas que van de avanzada como Michelle, pues son quienes se acercan al museo y solicitan el espacio. Bien. Por lo tanto, el público que visita el museo son uno o dos, 5 personas, pero así sea solo uno, siempre platicamos que es importante estar preparados para recibirlos con material didáctico, con un discurso preparado y con todo un recorrido, toda una planeación. Cada discapacidad tiene su característica, particularmente hablar de las personas ciegas. Gracias pues a los años de estar trabajando con las personas ciegas, y ya les decía, la orientación también de Michelle, que ha profundizado más en el tema, nos ha dado como la pauta para entender qué es lo más conveniente. Por ejemplo, una simple audiodescripción, de repente uno empieza como a describir a tontas y locas, pero espérame tantito. Al día de hoy he descubierto que hay varias formas de describir una pintura, desde las cuestiones técnicas o históricas o los elementos de la misma obra. Entonces, dependiendo del objetivo, nosotros debemos como considerar, ¿no? Cómo se va construyendo en la imaginación, cómo se va creando esa imagen visual en la mente de las personas. Pero si el braille, el tema también de trabajar el braille, en realidad no es tan difícil, ¿no? Es un código, sí, que no es por echarle a Michelle porque está aquí, pero la verdad es que ella da este curso donde lo hace muy, muy fácil.
Y bueno, el que uno sepa un poco más sobre el tema del braille, pues esto facilita precisamente el crear información. Eh, las personas que más han nutrido, sí, maestros o personas que van orientándonos. Sin embargo, quienes más aportan a generar o a pulir nuestro material, nuestro discurso o nuestra propuesta, son las personas con discapacidad. Y ellos me han dicho, hazla así o hazla así. O precisamente, ahorita recuerdo, hablando del braille, a Montserrat, que es una chica pedagoga ciega, que vino, revisó los materiales y ella me dijo, pero ¿sabes qué? Hay muchas personas que no leen el braille. ¿Por qué no haces los letreros más chiquitos? Hazlos más concretos. Y así como Claro. varias personas Ari, me creo han que propuesto cómo hacer, se como corta un así, como así, poquito que tu nos van voz. orientando. Se corta un poquito tu voz. Dame oportunidad de ver si se regulariza. Y le pregunto a Sí, Michelle, mm, esto que menciona Ariadna tiene que ver con ese diálogo, ¿no? Que necesariamente habría que establecer, digamos, entre las instituciones que quieren eh, o pretenden integrar una serie de acciones inclusivas que yo interpreto, a ver, tú puntualizarás más, Michelle, eh, la empatía, por un lado, el escuchar al otro. Esta frase que mencionó Ari ahorita, al final de su participación, yo la he escuchado en diferentes momentos, nada de nosotros y nosotros. Sí. Es decir, que las instituciones educativas, culturales, museísticas, se acerquen precisamente a las personas que tienen esa discapacidad o a las instituciones que ya desarrollan o que tienen trabajo previo sobre sobre estas discapacidades, que ya conocen, digamos, ya han tenido camino andado sobre este tema para acercarse y asesorarse, ¿no? Que es lo que mencionaba Ariadna también, asesorarse con quien ya ha desarrollado estos procesos de trabajo, escuchar, ¿no? Que el museo a veces se escucha un poco desde dentro, ¿no? Pero hay que escuchar a los otros, al público, ¿no? Y en ese sentido, te propondría una pregunta. eh, ¿Qué otras barreras, ¿no? La primera sería esta parte humana, ¿no? Pero ¿qué otras barreras has visto, Michelle, que todavía los espacios culturales hoy, 2026, ¿no? Porque nos hablabas de 2017, ¿no? Entonces, digamos, en ese trayecto del 17 hacia acá, todavía entiendo que hay barreras o elementos que hay que superar, trascender o reforzar, porque entiendo que este proceso es continuo, continuo, continuo. O sea, no es una sola ocasión y decir, ya somos inclusivos, no, porque ya lo dijimos o porque ya tenemos una acción, sino, ¿qué implicaría? ¿Cómo lo ves tú? Aquí lo que yo considero es que se tiene que trabajar en conjunto, es decir, por ejemplo, yo antes, ok, me sucedió esto de la discriminación, hubo un cambio actitudinal que agradecí mucho, hubo cambio de personal, se logró crear estos ejercicios de convivencia, pero también, vuelvo a lo mismo, el diseño participativo allí es trabajar no solamente con las personas que portan una condición, sino que también las personas que portan la condición entiendan de qué va el trabajo de un curador, cómo se crea una exposición, cómo es el montar una pieza, protegerla, el hacer esa convivencia de yo pongo esta exposición, pero tú oriéntame cómo es tu recorrido, cómo es venir acompañado, cuál es la antropometría dinámica y estática mientras habitas el espacio. Entonces empiezas a entender que es un trabajo multidisciplinario. No es solamente llegar y señalar Mm. y comentar, tu museo no es accesible, tu museo no nos gustó, no entendí lo que se expuso, el tiempo de trabajo no se logró, todos se aburrieron, ok, pero dime por qué.
vamos a invitarte, hagamos esa mesa de trabajo de diseño participativo y sembremos entonces o analicemos cuáles fueron los posibles errores que tú señalas, pero déjame explicarte cuál es el concepto, cuál fue la idea desde el guión curatorial. Ahí es cuando dicen, Mm. a ver, espérate, ¿qué es eso? ¿Qué es el guión curatorial? ¿Qué es la museografía? ¿Cuál es el trabajo de los que están haciendo la monta de cada exposición? Eso no lo sabe el público regular, mucho menos los públicos con discapacidad. Entonces, también tenemos, no se trata de ceder, se trata de entender que no voy a venir a modificar todo el trabajo que implica el estar dentro de un museo, desde los custodios hasta quien crea la exposición, quien hace también esta parte de la economía para saber con qué elementos se cuentan, con qué tecnologías se pueden aportar para las condiciones de discapacidad, vamos a tener o no el dinero para poder crear cedularios en braille, en lectura fácil, algunas pantallas con lengua de señas. ¿Sabes qué? Tu presupuesto es limitado. ¿La montas o no la montas con lo que tengas? Híjole, nosotros no vemos esa parte a la que se enfrentan todos los que hacen posible la exposición, pero sí tiene que haber, a partir de este guión curatorial, un área de oportunidad donde invitemos, donde se trabaje junto con las personas con discapacidad, cómo podría crearse esos recorridos para permitir la autonomía, pero también aplicar elementos que permitan la fácil lectura, el sistema braille cuando saben leerlo, bien lo comentó Ari, no todas las personas ciegas saben leerlo, se van directo a la tiflotecnología, que es el uso de dispositivos móviles, pero también ¿qué pasa? Si la tecnología falla, ¿cómo vamos a atenderlos? Entonces, tampoco podemos dejar a un lado la importancia de los mediadores, la importancia de los voluntarios, del acompañamiento y sobre todo de la asistencia humana. Yo puedo llegar a llevarme a un grupo de discapacidad a un museo moderno que nos dicen que es completamente accesible, pero si se te va por alguna razón todas las fuentes de energía, ¿qué vas a hacer? No puedes sustituir esa parte humana, no puedes Mm. sustituir la asistencia que bien te puede brindar alguna persona. A lo mejor van las mamás con un grupo de escuela, logramos que la SEP o que esa institución educativa permitiera ese recorrido guiado, ya el museo está preparado, todo listo, pero ¿qué crees? Queremos que los mediadores asistan por completo a este grupo y que las mamás descansen, que los papás descansen, el acompañante, perdón, disfruten del museo acorde a sus necesidades y déjenos a este grupo, nosotros podemos hacerlo. ¿Cómo se va a lograr eso? Trabajando, aprendiendo, consultando, creando ese diseño participativo, esa consulta. Nada de nosotros y nosotros. Vas a crear una exposición itinerante, una exposición ya es permanente, la temporal, yo quiero entrar, pero de manera autónoma, si es posible, quiero entrar acompañado, quiero que alguien me explique de qué va todo ese recorrido, cuál es el tema principal, pero que tengas toda esa cartera de posibilidades y que el museo tenga la capacidad de poder ofrecerlo siempre y cuando, pues, en esta parte del guión curatorial se modifique y entiendan que sí es necesario que participemos todos. Claro, y bien tú lo mencionas y yo hago aquí el énfasis que en el tema de inclusión, las áreas educativas son las que, digamos, inicialmente tienen la batuta, ¿no? De ese ejercicio, ¿no? En el caso que menciona Ari, pues teníamos este proyecto de inclusión, ¿no? Justo para abocarse de manera eh, particular en este tipo de público, ¿no? Con las diferentes discapacidades y poder hacer ese acompañamiento, ¿no? Ese tender la mano. Creo que para la parte de inclusión, ese tender la mano, ya sea simbólica o real, física, es decir, llego al museo,
y hay alguien que me recibe, que me da la bienvenida, que me acompaña para ir al elevador, ¿no? Que me muestra tal, que me cuenta tal, o que me lleva como mediador por diferentes obras. Es ese ejercicio de calidez, ¿no? Y que por ahí también ahora que se habla de la parte emocional, ¿no? Es fundamental porque la experiencia en los espacios tanto educativos como culturales no es intelectual, ¿no? Es también emotiva, es también sensorial, es también perceptiva con todo el cuerpo. Algo que Ari me ha escuchado varias veces, siempre digo que la gente no entra al museo solo con la cabeza, es decir, no solo sabemos o tenemos información, sino la experiencia sensorial, ¿no? Esta parte de habitar, ¿no? Y creo que en el caso de las personas con discapacidad visual, son muy sensibles justo al entorno, a los espacios, a las sensaciones totales del cuerpo, ¿no? Eh, ¿Cómo describirías tú esta experiencia? Y vamos a retomar un poquito lo del libro ciego, esta experiencia de leer con las manos. Cuando has enseñado tanto el curso, y aquí Ari lo comentó y lo puede ampliar un poquito también, de aprender, ¿no? El braille, eh, no sé si será exactamente igual, ¿no? La sensación como cuando aprendemos a leer, ¿no? Cuando somos pequeños de 6 años, que estamos en primer grado y que es cuando nos enseñan a leer y a escribir. Esta parte de acercarse al braille y aprender el código, ¿no? Y ser sensible al tacto, ¿no? Porque quienes vemos somos muy, diría, torpes o gruesos en nuestro actuar hacia tocar, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto tú esta experiencia de las personas cuando leen con las manos, cuando ya empiezan a conocer los signos, cuando ya empiezan a sentirlos? Y aquí Ari que también nos comente. Por parte del libro ciego, siempre hay una sesión específica donde se les va acompañando. La mayor parte del público que entra son docentes y padres de familia, también estudiantes que ya están perfeccionando algún material y nos dicen, yo quiero pasarlo a braille, no sé braille. Entonces se les enseña desde cero, pero les enseñamos lo que llamamos de la tinta al tacto, así se llama un curso que damos en libro ciego, porque si bien nuestra lengua materna es el español y la escritura o lo que llamamos tinta o negros está representado visualmente y lo hacemos de izquierda a derecha porque así es el sistema visual, lo que hacemos en libro ciego es, ok, tú eres visual, tú eres baja visión o tienes restos visuales, vamos a aprender el braille en modo lectura porque las personas ciegas leen de la misma forma, de izquierda a derecha, pero a través del tacto. Todavía no llegamos a la parte del tacto, hay que hacer muchos ejercicios de senso-percepción para poder entender lo que se va a leer directamente en la yema de los dedos, pero pues es un proceso sí un poco largo. Sin embargo, cuando empiezan a interpretar esos puntos visuales que ellos ya tienen y que ya entienden a través de lo básico que les enseñamos en libro ciego, en esa sesión en específico les presentamos láminas con letreros para leerlo directamente y una vez que entienden el sistema o cómo se trabaja el cuadratín o signo generador, como lo conozcan algunos, esa celdilla de 6 puntos, cuando ya empiezan a entender que cada carácter en braille tiene su propia combinación de puntos y lo vas leyendo por secuencia, se emocionan mucho, porque no es lo mismo leer un hola, ¿cómo estás? En tinta, allá interpretarlo en el sistema braille junto con pues todo lo que es la ortografía, la gramática, y se emocionan mucho y te dicen que están contentos porque ya pueden interpretar un texto, ok, desde la vista, el braille en modo lectura o restos visuales, pero entonces sí, empecemos a trabajar. En libro ciego recomendamos mucho para los que son visuales, maestros, padres de familia, restos visuales, de macros a micros, generar algunos sensoramas en este sistema braille para que empiecen a memorizar los caracteres acorde a una combinación por cada carácter, sea un signo de exclamación, sean comillas, sean mayúsculas, sean minúsculas, todo por secuencia y con orden, pero vámonos de grandes a pequeños. Y recuerdo mucho que
al momento de que trabajamos con el congreso que se hacía de perros de asistencia. Mi compañero y amigo se llama Pepe y Praya, su fundación, el primer sordociego en tener un perro lazarillo guía. Él es de Yucatán. Él me enseña, ok, yo les muestro un sensorama al tamaño de tu palma de la mano para que sientas las dos columnas que pertenecen al cuadratín y los tres renglones. Lo puedes sentir en la palma y generar sensoramas grandes, pero seguimos reduciendo para que tú puedas entenderlo ya después con práctica en la yema de los dedos. Pero en ese inter, Pepe me enseña la dactilología braille, que lo aplica con su docente, quien le enseña la lengua de señas para sordos ciegos y el trabajo del sistema braille. Entonces él me enseña la dactilología braille, es bajar el cuadratín un poco más y si no sé si se percance, se puede ver aquí en mi pantalla, la posición de tus manos te crea el cuadratín. Tienes en cada dedo tres falanges o tres divisiones que te permiten entender tus tres puntos del lado izquierdo, lado derecho, juntas el dedo medio, el dedo índice y aquí tienes un cuadratín. Entonces, de los grandes sigues reduciendo y practicas la dactilología tocando los puntos que crean un carácter con cierto espacio y sigues reduciendo hasta ya llegar a la regleta y punzón y empezar a trabajar desde la aplicación primero bajo relieve con el punzón en la regleta y en la hoja, sueltas la hoja, interpretas de izquierda a derecha la lectura y cuando empiezan a leer ya con el dedo o los dedos que tengan mayor senso-percepción, pues se quedan maravillados porque no cabe en ellos la idea de que en menos de 2 semanas ya entendieron que un código que es tan accesible, tan universal, puede ser esa adaptación de lo visual a lo que es lo áptico y poder enviar o transmitir esa misma información, ese mismo concepto, pero ahora en un código dirigido a los públicos con discapacidad. Es genial. Ari, ¿tú cómo has vivido este acercamiento al braille y el primer momento donde ya pudiste leer? Bueno, para empezar me pareció divertido porque era como resolver un código. De repente sí se hace complicado porque te das cuenta que somos que 90, 95 o 99% visuales y llevar la situación a las manos es complejo. De hecho, te confieso que el braille obviamente es más fácil leerlo y viéndolo que tocándolo. Sí es una cuestión de sensibilizar el tacto. Entonces, trabajando con personas ciegas, precisamente me di cuenta que uno de sus elementos básicos para entender su entorno es el tacto. Entonces, ahora sí también me observé que no todas las personas ciegas tienen excesiva sensibilidad, porque ya les decía, como que no todos leen el braille. Sin embargo, me di cuenta que las personas ciegas de nacimiento son como más sensibles porque toda su vida han utilizado las manos. Entonces tienen como la motricidad fina muy, muy trabajada y se nota que al momento de tocar son delicados porque están analizando de materiales con texturas, de trabajar la descripción, si se puede con un material que vayan tocando y esto enriquece a toda la información. Las personas con debilidad visual, por supuesto, aunque sea 1 o 2% que tengan de visión, lo utilizan a todo su potencial y muchas veces prefieren ver eso poquitito que leer. Sin embargo, muchos están destinados a quedarse ciegos y están conscientes de ello. Y quien lo acepta va trabajando esa sensibilidad, pero uno se da cuenta porque cuesta trabajo. Las personas que son ciegas adquiridas, que en algún momento vieron y tienen esa memoria visual, se rehusan muchas veces, como que requieren también todo un tratamiento o psicológico de aceptación, etcétera. Y entonces se nota porque su tacto es burdo, es tosco,
Sin embargo, conforme vayan aceptando su discapacidad, empiezan a trabajar esta lectura. Yo cuando doy visitas a ciegas, que es a público normovisual, pero que los acerco para que trabajen a ciegas, hago este ejercicio. Aquí en el museo hay unas letras comunes y corrientes en alto relieve en metal. Entonces se pueden tocar y se pueden analizar. Son letras aproximadamente de 5 centímetros. Y se dan cuenta que es difícil aún así leerlas. Ahí yo explico al público que es importante y explico precisamente esta motricidad fina, gruesa, y cómo podemos irla afinando. Entonces, sí es un reto viendo trabajar a las personas ciegas en la Escuela Nacional de Ciegos de Miscalco. Me doy cuenta que están así como cuando empezamos a leer en blanco y negro. Amarillo. Entonces, me doy cuenta que les cuesta trabajo. Sin embargo, también me ha tocado ver a la maestra Ena Aguilar, que estuvo en la Escuela Nacional de Ciegos, no, la Escuela de Niños Ciegos, que leía como nosotros leemos en blanco y negro, y ella con sus manos leyendo, ¡wow! Tengo que tenemos que ir practicando, pero sí definitivamente es un tema meramente sensorial y muy interesante. Es un ejercicio cotidiano, ¿no? Que efectivamente, igual que la lectura, ¿no? Vamos leyendo mejor en blanco y negro, como mencionan, entre más leemos, ¿no? La ortografía mejora, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Ahora me gustaría que abordemos, porque ya la conversación está muy interesante y me gustaría, ¿qué ejemplo, Michelle, tú recuerdas? En museos y en espacios culturales se habla de buenas prácticas, ¿no? Este, estas buenas prácticas, o sea, proyectos, digamos, que han funcionado, que son efectivos, ¿no? O que se acercan mucho a ser efectivos para las personas con discapacidad visual en concreto, te pediría, ¿tú has experimentado, visto, recuerdas en el caso de museos o espacios culturales? Porque fíjense que la sesión pasada, en el episodio pasado, estuvimos con Edgar Espejel. Él estuvo muchos años trabajando en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ejemplo de buenas prácticas, diría yo, ellos tuvieron un espacio, bueno, tuvieron porque ya no está, un espacio permanente de esculturas del acervo de la Secretaría que era para personas con discapacidad visual, que estaba pues, expuesto de manera abierta todo el tiempo. También ellos hicieron, cuando hablabas tú de estas publicaciones que tenían texto, digamos, para personas que ven, y el texto en braille, también algunas exposiciones que tuvieron ahí en Secretaría de Hacienda tenían este formato que nos parecía muy interesante, pero yo ya no he visto, digamos, esos ejercicios en otros sitios, pero tú, ¿qué proyectos, ¿no? Consideras relevantes? Cuéntanos uno o dos que recuerdes o te parezcan interesantes como ejemplo de buenas prácticas inclusivas sobre personas con discapacidad visual. Bueno, cuando estuve trabajando de la mano con el MUNAL, a mí me encantó el hecho de que junto con Ariadna, los muchachos de servicio social empezaron a hacer esta modificación de lo que está representado en cuadros que no lo puedes tocar, que ok, lo puedes escribir, pero ellos quisieron llevarlo a algo mejor. Lo hicieron a través de la adaptación. Y recuerdo mucho este cuadro, corríjanme si estoy mal, Ari, creo que se llama El Mar, según yo es de Gabriel Fernández, me Sí, corrigen si estoy bien. Este cuadro es una mujer con el pelo largo de un costado, está inclinada hacia un caracol de mar y está haciendo una acción que cualquier chico que va a la playa y encuentra un caracol, pues quiere escuchar el sonido del mar a través de ese caracol. Pero lo fascinante de ese cuadro es que respetaron las dimensiones del cuadro original y lo crearon con todas las texturas posibles acercadas a la realidad. Le dieron ese volumen, ese 3D al rostro, pusieron cabello
según yo, es cabello natural, tal cual, todos los colores que están representados en el cuadro son los mismos colores que están en telas, diferencia de telas en la blusa, en parte de la sujeción de la blusa, esta cintilla, y además, pues la concha o el caracol es tal cual un caracol, pero también el cómo hicieron la piel, cómo le dieron esa textura para que se sintiera fresca, se sintiera suave, como si la piel estuviese sudando un poco. Tú la tocas y te desbordas de emociones, te emocionas, se te pone la piel así con un escalofrío porque estás tocando la obra. Y cuando se lo das a una persona ciega, es las emociones y de ahí de repente me recuerdo de un grupo que fuimos después de una marcha por los bastones blancos, nos dirigimos al museo y recuerdo mucho a una señora que tocó el cuadro y casi quería empezar a llorar porque era el poder tocar una pieza que está exhibida, que está protegida, pero ella la estaba tocando. Entonces, ese ejercicio que hicieron a través de Munal más incluyente, es algo que me encantaría que se pudiese hacer en todos los museos con a lo mejor piezas muy importantes de sus exposiciones permanentes, también de las temporales, pero que puedan estar a la exhibición para todos como tal. Esa es una. Y en la actualidad, el año pasado empezaron los chicos del Instituto de Geología de la UNAM, nos invitaron al maestro Omar Lezama y a su servidora a hacer una asesoría porque ellos deciden trabajar estos fósiles que nadie puede tocar, ni siquiera nosotros, están debidamente protegidos, son fósiles de millones de años, pero están tan pequeñitos que lo tienen que trabajar tal cual con pinzas o con máquinas para que los protejan. Bueno, ellos tomaron fotografías, las analizaron, hicieron modelos en 3D para que cualquier persona ahora, esa es una exposición itinerante, la pueden tocar, pueden conocer esos fósiles, pero al mismo tiempo hacen esa adaptación para la discapacidad visual. Incluyen tablillas donde tiene la tinta, tiene el braille y tiene ese fósil como tal, lo vuelven un fósil viviente para que cualquier persona lo pueda tocar e interpretar. Entonces también conocer la historia de la geología, qué sucedió antes de nuestra existencia humana, cómo eran estos seres con vida, ahora los puedo tocar y no solamente las personas ciegas, todos los públicos, una vez que los invitan a esta exposición itinerante. Es uno de los proyectos donde nos sentimos muy contentos de poder acompañarles en su proceso de aprendizaje del sistema Braille, cómo poder hacer la adaptación. Y lo que me encanta de todos estos ejercicios es que tanto el MUNAL como Geología y otros museos que nos han invitado son completamente autónomos de poder crear ya con esa nueva visión los materiales adaptados para los públicos con discapacidad. Creo que es muy importante y tú lo mencionaste al principio, eh, esta parte de la tecnología, porque hablabas del libro ciego en función de una plataforma como es Facebook o las demás que hay por ahí, Instagram, TikTok y demás. ¿Cómo sientes que ha reforzado, ¿no? Y qué retos podría haber ahí en función de lo tecnológico? Pero inicialmente, ¿cómo ha ayudado a las personas con discapacidad visual este la inclusión de estas propuestas, porque se habla como de la tecnología hacia el futuro, pero en realidad ya venimos trabajando, yo diría, desde el 2000 para acá, o sea, ya llevamos 26 años de este siglo XXI, ya con la tecnología, digamos, operando, ¿no? Y cómo ha facilitado la vida de las personas con discapacidad eh, en general, ¿no? Y la visual en concreto. ¿Cómo la has visto tú y Ari, que también nos comente algo de lo que se ha trabajado sobre ese tema? Las tecnologías pueden ser muy bien aplicadas a favor de todas las condiciones, no solo ceguera, lectura fácil, macrotipos, creación de secuencia de pictogramas para en casos de neurodivergencia, etcétera. Todo lo que sume es bienvenido.
¿qué sucede? Que también todo esto lleva a un trabajo de muchas personas con discapacidad que se involucran. Eh, Te puedo mencionar que, por ejemplo, el grupo de Ágora de la maestra Cristal Vargas ha trabajado mucho, el maestro David Magallanes en Guadalajara también, la asociación de la maestra Alma Evelia Rodríguez Luna, donde, por ejemplo, allá en Veracruz hacen un Tiflo Café, comparten la experiencia de la lectura, pero no solamente te ofrecen el formato en lo visual para baja visión, te ofrecen el formato en audio, te ofrecen el formato con descripción de gráficos, contenidos. Entonces, esas tecnologías aportan a que tú sigas aprendiendo, a que tú permitas que la cultura llegue a ti, pero es cierto, también las tiflotecnologías o la tecnología en sí de repente podría fallar. El exceso de descripción tampoco ayuda mucho. A veces los museos te dicen, ok, no tengo para cedularios en braille, ponle un código QR. Estoy de acuerdo, pero si el usuario trae un teléfono o un dispositivo básico que todavía no se actualiza y no tiene la posibilidad de la lectura de ese código QR, ¿cómo vas a sustituir esta parte tecnológica? Ahora, se aplicaron los modelos 3D, esta construcción ahora de poder representar algo en tridimensional para poder tocarlo, pues hagamos que esto sea benéfico para todos, pero qué tal que no se queda solamente en una textura plastificada, qué tal que creas ese modelo 3D y le incrementas la textura, tal vez de manera artesanal, pero ya te permites que sea más accesible o más acercado a la realidad. La parte humana nunca va a ser sustituible por toda la tecnología, lo queramos pensar a futuro o no. Lo humano siempre va a ser lo intangible y las tecnologías pues avanzan, evolucionan. Un día te sirve, otro día se desecha. Y lo humano jamás. Sí, la parte humana es fundamental. Ari, un poco retomando el tema anterior, ¿no? Pensaría yo, a ver tú qué opinas, que un proyecto también bueno de sensibilización fue esas visitas a ciegas, es decir, personas normovisuales que se acercan al acervo del museo justo desde una experiencia a ciegas. ¿Cómo lo has vivido? Y esta otra parte, porque entiendo que también en algunos cursos yo lo empleé, hacer este ejercicio a ciegas, escuchando las audiodescripciones de las obras como esta que nos nombró Michelle del Mar, ¿no? Y la experiencia de la gente, pues era muy favorable, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú? Precisamente lo que decía Michelle, lo humano no se puede desechar, es como muy valorado. Y aunque es cierto que la tecnología nos ayuda muchísimo y nos da cosas novedosas y interesantes, en fin, lo humano es muy enriquecedor. Precisamente dando visita a personas ciegas, maestros de educación especial, el público en general, me empezó a preguntar qué es lo que estaba haciendo. Y yo les dije que les daba visita a las personas ciegas, acercándolas al arte. Al público le pareció como interesante cómo acercar al arte a las personas ciegas. Entonces, de hecho, esta idea nació no de mí, sino de una maestra. Me pidió que yo le diera una visita a las maestras de UNCAM para que ellas se sensibilizaran. Y de ahí nació la idea de las visitas a ciegas el último domingo de cada mes a todo el público que lo solicite. Y entonces el recorrido precisamente es explicarles por qué es este recorrido en donde vamos a disfrutar con todos los sentidos menos la vista, la apreciación del arte. Vamos a tocar, vamos a escuchar y vamos a usar la imaginación para crear la obra, las pinturas aquí y las esculturas también, aunque tenemos algunas reproducciones. Precisamente se creó el espacio el año antepasado, el espacio de Tactoarte, en donde se nutrió con esculturas, con reproducciones de esculturas del siglo XX
y también con el alto relieve de 20 pinturas también del siglo XX, y también se crearon planos tipológicos para ubicar el espacio dentro de todo el museo. Todos estos materiales, dependiendo de la cantidad de gente y del tiempo que tengamos para la visita, hacemos todos estos tactos. Y por supuesto que utilizamos, dependiendo de la exposición que haya, dependiendo también de la exposición, utilizamos estos materiales como audios y algunos, pues esto, como sonidos. Quiero comentar que hay un dispositivo en las salas de Novo Hispano, en donde a través de la temperatura las imágenes cambian en un proyector en la pared. Y estas imágenes son tan grandes que algunas personas de baja visión alcanzan a verlo. Este material habla de la iconografía de algunas de las pinturas de esta temporalidad. Todos estos materiales nos ayudan precisamente pues a acercar estos visitantes. Y bueno, para terminar, al cerrar la visita, hacemos una reflexión sobre la importancia precisamente de usar todos los sentidos para la apreciación, pero además una herramienta excelente pues es la imaginación que nos permite recrear la obra, y a partir de ahí reflexionamos lo que nos quiso dar a entender el autor, cómo lo tienen en la mente, y luego hago que abran los ojos para que comparen. Lo que imaginaron es lo que están viendo. Entonces, esos ejercicios han sido dinámicas muy exitosas porque permite al público entonces tener una opinión, un punto de vista, una reflexión, y cerramos diciendo que a las personas ciegas no se les dice ni cieguitos, ni enfermitos, ni pobrecitos. La palabra técnica es persona con discapacidad visual o persona ciega. Siempre anteponer la palabra persona. Y también que es muy importante respetarlas en la calle y no ayudarlas solo por ayudarlas, sino ser respetuosos y acercarnos, ¿no? Es como una cápsula como de sensibilización y de información. Y la verdad es que siempre han sido un éxito estas visitas. Repito que son el último domingo de cada mes. Sí, pues vamos cerrando la conversación y seguramente dejará preguntas o comentarios a quienes nos están escuchando o nos escucharán. Y ahora les propongo a ambas que abran su micro porque vamos a tener unas manos rápidas, es decir, en función de la inclusión, les voy a proponer un elemento para que respondan de manera rápida, ¿no? En un minuto o en menos de un minuto, ¿no? Un libro, Michelle. Un libro. eh, no tengo uno ahorita en mente. Ese Uno que es en hiciste, específico. ese que nos contaste. Este que hicimos, sí lo podría definirlo, se llama Aprendamos Braille con Lidia, solo que tendrían que escribir al grupo editorial RAF, RAF, para ver si aún tienen volúmenes, porque solo fueron 3,000 piezas. Ok. Ari, un libro. Tengo dos en mente. Uno es una tesis que hizo no me acuerdo del nombre, es un doctor de la UNAM que hizo un estudio sobre las personas ciegas y cómo, precisamente lo que platicamos ahorita, sobre cómo acercarse al braille. Y otro que me impactó es que está en el Comité Internacional Pro Ciegos en su biblioteca. El Quijote de la Mancha me impactó que lo tienen en braille. Ok. Un museo, además del que ya comentamos, otro. El Museo del Estanquillo, El Museo y el Valparaíso. Valparaíso también. Una palabra que diríamos sobre este tema. Replantear. Replantear el discurso museográfico, replantear el guión curatorial para que todos podamos habitar los museos. Ari. Y los sentidos.
ciego o no ciego, utiliza todos los sentidos. Te van a ayudar mucho mejor a apreciar desde tu entorno hasta el arte, por supuesto. Una emoción. Satisfacción personal. Creo que es una emoción tal cual, porque cuando aportas para el beneficio de muchos, nadie te quita esa emoción. Ari. No, pues todas las emociones encontradas. Precisamente coincido en la satisfacción que siempre me hacen llorar. Vale, doble satisfacción, Doble está muy bien. satisfacción. Un sonido. A mí en lo personal, campanas, porque mi abuelo, siendo sordociego, él trabajó en sus últimos años en una iglesia católica y pues él se dedicaba a toda esta parte de lo administrativo, pero el llamado a las misas, él tocaba las campanas. Entonces una campanita es muy simbólica para mí. Ari. Y para mí, el sonido de los cuencos, porque me hace sentir la vibración en mi cuerpo. Y hablando de sentir, ¡ay! Me hace sentir desde el cerebro hasta el cuerpo. Eso me impacta, ese sonido. Una textura. Todo lo posiblemente áspero. ¿Por qué? Porque muchos nos damos con las texturas que nos gustan, pero también puedes crear materiales con algunas texturas que sean ásperas, que tal vez puedan tolerar o que incluso no, porque justo la incomodidad también te puede beneficiar en algunos casos para bien y para aprender. Ari. Y en mi caso, les he de platicar que trabajé una textura que como ha causado revuelo y a todos nos encantó. La textura gomosa. Trabajamos con el ajolote de la exposición de José María Velasco y me conseguí un ajolote de como squishy, que es pegajoso pero húmedo. Bueno, ha sido una textura que todo el mundo, entre miedo, entre Recuerda. diversión y entre curiosidad, ha sido fabulosa esa textura. Una persona que te inspira. En lo personal, la maestra Almebelia Rodríguez Luna, porque es una mujer que ella no antepone su condición de discapacidad, ella aporta, enseña, te ayuda a crear proyectos y es de las mujeres que no necesitan una estrellita en la frente, simplemente te dice, adelante, hazlo, pero de verdad, créalo para muchos, no solo para uno. Ari. Híjole, tengo varias pensando en Una. personas ciegas. Una. Connie, eh, Connie, ella es maestra eh, en el tema de política. Ella es ciega, trabaja en la Cámara de Diputados y no importa que sea ciega, estudia, lee, escribe, escribe para revistas, de políticas. Mi admiración para ella. Ok. Michelle, para cerrar, eh, ¿qué pregunta dejarías a nuestro siguiente invitado o invitada? Bueno, depende. Si eres enfocado a la museografía, si eres museógrafo, curador o mediador, ¿has pensado qué pasaría si hoy quedaras ciego? ¿Disfrutarías de tu propio trabajo como lo planeaste? ¿O qué cambiarías para que valiera la pena no solo para ti, sino para todo el público a quien iba dirigido tu trabajo? Ok. ¿Y a quién pasarías la mano para continuar esta conversación? Hay mucha gente, pero ahorita pienso de inmediato en un mediador que conocí en uno de los cursos que tomé sobre museografía y que seguimos perfeccionando. El mediador Luis Enrique Hernández Jiménez, él estuvo en Valparaíso, pero dentro de los cursos que llegamos a tener y a convivir también, él ha aprendido mucho, él ha cambiado su visión de lo que es la museografía y no solamente le interesa hacer ese puente entre la exposición y los visitantes, sino que él también desea crear espacios que permitan todo lo que es multidisciplinario,
que permita que vayas a jugar, a tocar, a oler, a sentir, pero que lo hagan todos. Entonces, Enrique se ha vuelto una persona muy importante también dentro del medio de quienes trabajan esta parte de los mediadores en un museo. Gracias, Michelle. Gracias, Ariana. Un gusto esta conversación y hablar sobre este tema, porque nos hicieron acercarnos a esta mirada, ¿no? Que recuerda la inclusión, ¿no? Que esta no comienza solo con reconocer a las personas, sino con todo lo que implica esas manos que transitan en el acompañamiento, en el cuidado, en la enseñanza, y cómo aprender también a leer desde las manos, ¿no? En esta pregunta final que nos propones, Michelle, sobre qué pasaría, ¿no? ¿Cómo enfrentaríamos esta situación y cómo hay em, acciones puntuales y pasos que necesitamos dar al respecto de estos temas? Por ahí le vamos a pedir a Michelle y lo vamos a poner en nuestras redes escrito alguno de los libros que ya mencionaron ambas, en función de que puedan ir quienes están interesados en el tema, acercarse a estos aspectos y conocer un poquito más. Así es que gracias por este ejercicio, ¿no? Y recuerden que el arte, la educación y la cultura se construyen en compañía, ¿no? Se construyen con personas de mano a mano. Un abrazo grande a todos y seguimos en contacto. Gracias a ustedes, bonita tarde y gracias a todos los que estuvieron escuchando, mirando y disfrutando de esta sesión. Gracias, Ari, y gracias, Patti, por la oportunidad. Igualmente, gracias, gracias a ambas también.